Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Ciencia y Fe es el bloque que estamos tratando estas semanas pues, con Enrique Solano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Albert? Enrique, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, él es doctor en Ciencias Matemáticas y presidente de la Sociedad de Científicos Católicos en la sección de Española, porque ya hemos comentado que es una sociedad internacional, ¿no? Y hoy queríamos tratar con Enrique pues, un tema muy bonito, ¿no? O sea, bueno, el cosmos, ¿no? Que ya nos explicaste pues, bastante sobre el universo y cuál podía ser su origen, el Big Bang, todo el tema de si se está expandiendo o no, si es plano o esférico. Recuerdo el primero o segundo capítulo, ¿no? Pero en este me gustaría, Enrique, pues, tratar contigo pues, esa parte de misterio, ¿no? De por qué Dios, por qué el Creador, ¿no? Tuvo esa ocurrencia o ese amor infinito por la creación que de alguna vez surgió, ¿no? Desde el Génesis, ¿no? Ahora hablaremos. ¿Por qué crees como científico, como astrofísico católico, ¿no? Si has hecho esas reflexiones, ¿no? O sea, qué ocurrencia, ¿no? La de Dios. Sí, realmente te pones a pensar, ¿tenía necesidad Dios de crear algo distinto a él? Claro. Pues en principio no, pero al final, si Dios es amor, pues sí que es verdad que la Trinidad al final lo ves como una familia, pero quizás, puesto a pensar... ¿Ya tenía suficiente? Probablemente sí, más que suficiente, ¿no? Es difícil entenderlo de la Trinidad, ¿no? Es muy difícil, pero no sé, a mí me gusta entenderlo en ese ¿Qué sentido. necesidad tuvo de crear? Pero al final, eso, si Dios es amor, pues el crear algo a quien querer es una proyección de ese amor. Por lo menos a mí me gusta verlo desde ese punto de vista, ¿no? El pensar que estamos aquí por el amor de Dios. Porque... Y tú porque tenéis telescopios, ¿no? Y muy buenos, ¿verdad? Sí. En tu centro. Tú cuando estás contemplando la inmensidad del universo, del cosmos, ahí, el tema de la belleza, ¿no? Debe ser importante, ¿no? Es decir, bueno, el orden, ¿no? Me decías, sí. No sé si en una conversación que tuvimos, pero la belleza del cosmos. Yo creo que al final da igual por la rama por la que te muevas, si es más racional, pues es el orden lo que te atrae, si eres más sentimental, pues es la belleza del cosmos lo que te atrae, ¿no? Y quizás por eso la astronomía sea una cosa tan atrayente para el público en general. ¿No? Venga, haz publicidad para que haya más alumnos que quieran estudiar. Bueno, ahora en España hay una sociedad, la Sociedad Española de Astronomía, somos como unos 1000 más o menos astrónomos, o sea que todavía la gente cuando te pregunta quién eres astrónomo y se te mira, hay pocos, pero bueno, ya no somos tan pocos, entonces sí que es una cosa bonita porque al final todo el mundo se ha parado a mirar al cielo y ha sentido esa sensación de inmensidad, ¿no? De decir, es que todo es tan grande, está tan lejos. Ese misterio. Sí, sí. Yo estuve en el Roque de los Muchachos, ¿no? Allí en La Palma, ¿no? Porque, bueno, por trabajo, pues he estado trabajando bastante en la Reserva de la Biosfera. Ajá. Y nos dieron, en una ocasión, el título de embajadores de buena voluntad de La Palma al director del observatorio, del telescopio, ¿cómo se llama el telescopio de ahí, de La Palma? El grande es el Gran Telescopio de Canarias. Que es el más grande del mundo. ¿No? Bueno, yo me maravillé tanto simplemente viendo el cielo, porque ahí hay una contaminación lumínica cero, ¿no? Por eso está, ¿no? Sí, sí. Ahí estuvimos trabajando el paisaje del cielo, ¿no? Como un atractivo más de la isla de La Palma, ¿no? Pero bueno, lo que entendí es que tenemos en ese lugar, ¿no? Y en otros unos telescopios y unos centros impresionantes, ¿no? Efectivamente, España es un país privilegiado porque las mejores instalaciones del hemisferio norte están en España. Tenemos en Canarias, tenemos ubicaciones muy buenas. Tenemos los observatorios de Canarias, tanto en Tenerife como en La Palma. En La Palma, como te decía, está el telescopio más grande del mundo. Y tenemos luego en Almería el observatorio de Cala Alto, que es el observatorio más importante en lo que es Europa continental. Y bueno, es básicamente por la calidad de los cielos, la cantidad de noches claras que hay, y fue un poco el catalizador, el germen que hizo avanzar muchísimo la astronomía en España. Pero entonces, siguiendo con este tema del amor infinito, ¿no? Del creador, que ¿hay algún tipo de comunión
entre los astros o las galaxias, es decir, cuando tú decías la Trinidad, pues expresa ese amor, ¿no?, entre las tres personas en uno, pero en esa comunión, ¿no? La idea de alianza también con el ser humano que establece Dios, ¿no? Pero lo comentábamos también antes, ¿no?, qué necesidad tenía el Creador, ¿no?, en esa idea de amor y de comunión, de crear tantos planetas, tantas estrellas, galaxias. ¿Has reflexionado sobre esto? Sí, realmente es un tema, o sea, es un tema que al final te supera. Si te pones a pensar, al final te supera y bueno, sobre todo volviendo al el que exista ese orden. Si no hay orden, no hay ciencia. O sea, si no hay leyes, no hay ciencia y no hay científicos. Entonces, está todo tan reglado, es lo que hablábamos en otros capítulos, al final es un camino, viene a través de la belleza, viene a través del orden, al final es un camino que Dios te ofrece para acercarte a él. Pero ahora te voy a preguntar una cosa, Enrique, que se me ha ocurrido, ¿eh? Claro, tú tienes la suerte de tener esos telescopios y estar ahí todo el día o la noche observando, pero ¿qué recomendarías a un ciudadano agnóstico o creyente, ¿no?, algún tipo de, bueno, en Internet, creo que la Estación Espacial, ¿no?, española, pues ofrece imágenes del universo, ¿no?, para contemplar esa belleza del universo, más allá de, bueno, estar en una noche estrellada, que cada vez, como tú decías, ¿no?, hay más contaminación lumínica y cada vez te vas a la montaña y tal, pero a veces no puedes maravillarte de ese misterio, ¿no?, el asombro que comentábamos antes, más allá pues empiezas a ver satélites ya ahora, ¿no?, sí, aviones por aquí. ¿Qué recomendarías? Porque a lo mejor es interesante también como divulgación de esa belleza del cosmos que no alcanzamos, ¿no?, los humanos que no somos astrofísicos, ¿no? ¿Hay algún tipo de web, hay algún tipo de algo que podamos, ya digo, aunque sea virtualmente, maravillarnos del cosmos? Sí, ahí afortunadamente en Internet hay muchísimos sitios, por ejemplo... Uno muy bueno, que digas. Hombre, muy bueno, de imágenes bonitas y accesible, pues la web de difusión de NASA. De la NASA. NASA lleva muchos años haciendo un trabajo de difusión muy bueno, sí, que en Europa vamos con un poquito de retraso en este tema. Ahí uno puede realmente encontrar material espectacular. Dicho esto, si uno realmente quiere tener esa sensación más en directo, yo recomiendo una observación nocturna. Una observación nocturna porque ahora es muy fácil, prácticamente en todas las ciudades, en muchos pueblos, hay asociaciones astronómicas que una de sus principales actividades es la observación nocturna, porque es un poco todo, estar en contacto con la naturaleza, ese silencio que no lo tienes día a día, esa inmensidad que te rodea, ese frío y sueño que también se pasa, pero bueno, que al final es toda una experiencia que tú no la tienes el día a día, y para lo que es un amante o interesado en la astronomía, yo creo que es bueno salir al campo, aunque sea incluso sin telescopio, a ojo desnudo, empezar a conocer estrellas o con prismáticos, incluso con telescopios, y esa experiencia yo creo que es muy enriquecedora. Pero para que no se quede solo, ¿no?, en un tema más racional, como decías, ¿no se os ha ocurrido en la sociedad, o tú que haces divulgación, pues yo que sé, hacer casi como unos retiros cristianos, ¿no?, en el sentido de poder ir relacionando a lo mejor el Génesis con la visión en un telescopio en uno de estos centros, o sea, algo como muy vivencial, que ya sabes que ahora todo ha de ser así, ¿no?, emoción y ración, ¿no? Sí. Algo bonito, ¿no?, en el cual pues haya esa contemplación, casi podríamos decir, casi rezando a partir de la visión de la creación, ¿no?, rezando al Creador, lógicamente, adorando al Creador. ¿Se os ha ocurrido? ¿Hay alguna experiencia en este sentido, ¿no? Pues si te debo ser sincero, no se nos había ocurrido, pues venga, pero a partir de ahora, lo pongo en la lista de los Reyes Magos, en la lista de deseos, porque, bueno, ahora te estaba oyendo cuando lo estabas diciendo y la verdad que suena muy bien, suena muy interesante, pero te tengo que ser sincero, no se nos había ocurrido y nos has dado la idea, con lo cual es un tema a explorar, sin duda. Sí, bueno, lo decía un poco porque efectivamente es lo que decíamos, ¿no?, esa contemplación del artista, ¿no? Sí. Tú comentabas diciendo, bueno, contemplando la obra y la belleza, ¿no?, porque
un poco vamos por el tema de la belleza, entiendes el amor infinito de ese creador porque lo hizo todo muy preciso, ¿no? Sí. Tú comentabas en otro capítulo, ¿no? que está ajustado, pero además hay belleza, ¿no? Pero también hay como, ¿cómo te diría? Hombre, no diría violencia, pero es curioso porque también está el pecado original, ¿verdad? Claro. En la propia creación, ¿no? ¿Cómo lo contemplas este tema, ¿no? Es decir, cuando se habla de que la creación tendrá que ser renovada, ¿no? Todo eso, el catecismo, ¿no? Cuando habla de cómo será tierra, el nuevo cielo nuevo, cómo será esa restauración del cosmos, ¿no? ¿Por qué crees que también está dañada la creación? ¿Cómo lo contemplas? Sí, o sea, al final, en el pecado original no solamente se pierde la armonía entre el hombre y Dios, que existía en lo que llamamos paraíso, sino que también la naturaleza resulta herida. Y es un poco, cuando uno bucea o profundiza en el problema del mal, sí, pues hay mal creado por las personas, pero hay mal no buscado, no generado por personas, pues desde enfermedades que uno sufre o cataclismos de la naturaleza. O una tormenta solar o una asteroide que nos eliminaría. Claro, entonces al final no hay una armonía perfecta desde entonces y la naturaleza es así, pero bueno, en lo que son todos estos cambios, al final es lo que uno siempre dice, ¿no? Que uno está... Lo que vemos en nuestra vida terrena es el tapiz por detrás, donde todo es feo, donde están los hilos. Esto es muy bonito. A ver, coméntalo bien esto. Porque sí, es una metáfora que a mí me encantó una vez, me lo envió una amiga. Sí, explícalo del tapiz. Yo creo que es muy... Cuando uno vive... Está bien que lo diga un científico, pues es muy poético. Sí, no, pero es que yo creo que refleja muy bien lo que vivimos todos en la vida, que muchas de las cosas algunas de las cosas que nos ocurren, no le damos explicación. Explica. O sea, la metáfora es... a mí me explicaban una madre, ¿no? Que tiene a su hijo por ahí, ¿no? Y que está bordando o haciendo un tapiz, ¿no? Y entonces lo que está viendo por debajo son los hilos. Claro, es exactamente eso. Lo coge, lo sienta en su regazo y dice, ¿ves, hijo? Claro. Lo que estaba, el dibujo que estaba bordando. ¿Es eso lo que querías contar? Exactamente. Nosotros en nuestra vida estamos por el lado de detrás del tapiz, donde solamente vemos estos hilos, donde vemos la parte fea, donde no vemos todo el conjunto, donde hay muchas cosas que no entendemos por qué pasan y tenemos que esperar a la nueva vida, a que estemos en el cielo, para ya entenderlo todo y ver toda la belleza de lo que ha sido nuestra vida, todos los dones que hemos tenido, y un poco es eso mismo, ¿no? Ahora mismo esta falta de armonía genera una serie de tragedias, no entendemos por qué, pero al final la ventaja que tiene el científico católico o el católico en general es que sabe el final de la película. Claro, pero a mí me inquieta un poco cuando habláis que lo que está compuesto del universo es de materia oscura. Sí. Me inquieta porque... Bueno, realmente no es materia oscura, es energía oscura de la cual se sabe todavía menos. O sea, si uno hace una repartición de tarta esto en trocitos, pues la energía oscura, de la cual nadie sabe nada, solo se sabe que es una energía que está haciendo que el universo cada vez se expanda más deprisa, que no era lo esperado, porque uno decía, si la única fuerza es la de gravitación, pues uno esperaría que se expande, pero en algún momento deja de expandirse y vuelve a contraerse. Y más o menos era la idea que se pensaba hasta los años 90, donde dos equipos de manera independiente, que ganaron luego el premio Nobel, descubrieron que el universo no es que se estuviera frenando, sino que cada vez se estaba acelerando más. Y eso es porque hay una energía que, contrarresta la gravitación y es más fuerte que ella, que hace eso. Y esa energía oscura no se sabe qué es, pero de esa tarta sería como el 70 y tantos %. Es que es mucho. Muchísimo. Porque el 21 y pico %, el 20 y tantos % es esa materia oscura de la cual sabemos un poquito más. Espera. Dime. Me has hablado de energía oscura y ahora me estás hablando materia de materia. Que son cosas distintas. Son oscuras las dos. Son oscuras. Sí. Pero energía oscura básicamente es eso, esa energía que hace que el universo se expanda, que vemos su efecto, pero no sabemos qué es. Algo similar pasa con la materia oscura, que es una materia de la cual no podemos interaccionar con ella, o sea, no podemos medir nada de ella, pero sabemos que está porque
hay un efecto gravitatorio, o sea, ahí crea un efecto gravitatorio y son como el 20% de lo que es el universo. Por tanto, de lo que conocéis, ¿cuánto? Pues, lo que es la materia, lo que se llama materia bariónica, es los elementos que todos conocemos, lo que vemos, de lo que somos, es menos entre un 5 y un 10% del universo. ¿Ves? Porque habíamos titulado el capítulo Cosmos y Misterio. Hay mucho misterio ahí todavía. Al final creemos que sabemos mucho, ¿no? Y con estos grandes telescopios que observan, pero estamos hablando de, ¿qué has dicho? ¿Qué proporción? Un 5%, un 7% es de todo lo que es el universo, es toda la materia, todo lo que conocemos, todo lo que vemos. O sea, es realmente muy, muy sorprendente. Oye, Enrique, ¿y por qué Dios no lo hizo más fácil esto, no? O sea, que podía, yo que sé, haber creado el mundo de una manera que tuviésemos más acceso racional a ese conocimiento, ¿no? Que fuese más evidente lo que nos pasa, ¿no? ¿Por qué crees que en ese ejercicio de libertad, como tú decías, y de razón, ¿no? Que nos ha dado al ser humano, no nos ha desvelado ya estos misterios de una forma más clara, ¿no? Y no estar ahí investigando esa... Porque, ¿no? Ya sé que no es una pregunta muy fácil porque no lo sabemos la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué piensas, no? Lo has pensado alguna vez, decir, hombre, podría haberlo hecho más fácil esto. Claro, ¿no? yo lo imbricaría otra vez con el tema de la libertad. Con la libertad. O sea, Dios, si por algo se ha caracterizado desde el Antiguo Testamento cuando, pues no recuerdo ahora si era Elías, el que se le manifiesta, no estaba ni en el trueno, no estaba ni en el viento, sino simplemente en una suave brisa, cuando en la Encarnación Dios no se manifiesta, no nace ni en Grecia ni en Roma, que son las grandes potencias del momento, ni siquiera se manifiesta a las autoridades religiosas. No sale al gremio de los, como tú has dicho, que se manifiesta al gremio de los astrónomos y de los pastores solamente. Y las ovejas. Exactamente. Pero en cambio no se fue a los grandes centros griegos, de sabiduría. Ni siquiera en el pueblo judío a los referentes de la fe, que son el Sanedrín, los grandes jefes religiosos, tampoco se manifiesta ahí. Vive 33 años y durante 30 años hace lo que cualquier persona normal, vivir en su casa, las labores de la casa, trabajar en un taller de artesano, y solamente 3 años se dedica a hacer una vida pública en donde también insiste muchas veces en, pues, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hace un milagro, pero esto no lo digas, o solamente comunícalo o ve al Sanedrín y solo a los jefes, al jefe de la sinagoga, tal, pero tampoco. Entonces, no entendemos por qué, pero Dios tiene un motivo muy potente, muy robusto, para que esa manifestación a los hombres sea siempre de manera sutil. Y a los sencillos. Y a los sencillos. Los sabios lo tenéis mal, ¿eh? Decía, no, sí, un poco, porque es verdad. Claro, lo que pasa es que hay que distinguir ahí entre la sabiduría del conocimiento científico, que no es sabiduría en el sentido de Salomón. Bueno, los que se creen sabios en los congresos académicos. Exactamente. No, pero me refería a esa revelación en lo humilde, ¿no? En lo sencillo, claro. ¿no? Que lo vemos siempre, en la Virgen también, ¿no? Sí, que siempre se desvela pastorcillos, en Lourdes, niños, en Fátima, en todos sitios, Garabandal, no sé qué, todas partes, siempre... O sea, esa manera que tiene Dios de revelarse, ¿no? Por eso decíamos en ese misterio, ¿no? También en el universo, ¿no? en el cosmos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Lo que pasa es que al final, pues mucha gente es muy interesante porque muchos ateos dicen, no, es que si Dios apareciera aquí delante, pues entonces yo creeríamos, ¿no? Pero eso, si tú no quieres creer, no vas a creer, porque Jesucristo resucitó a Lázaro. Ahí y la gente que no quería creer decía, no, eso es obra del demonio o ha sido un truco y tal. O sea, tienes a Cristo resucitando a un muerto delante tuya y tampoco lo crees. Entonces no es tanto de que Dios sea visible o de demostrar su omnipotencia, sino de tú en tu libertad estar abierto a recibir eso o no. Enrique, ahora me lo has puesto, iba para otro capítulo, pero me lo has puesto así al pelo, ¿no? Y los milagros, es decir, a ver, la acción extraordinaria, ¿no? De Dios que subvierte todas las leyes estas naturales, cósmicas, ¿no? Lo vemos en muchos temas, ¿no? O sea, los médicos de Lourdes, ¿no? Han visto muchas curaciones milagrosas que
La ciencia no sabe cómo ha sido pues, esa curación. Sí. Pero me imagino que también en los efectos cósmicos, ¿no? Yo qué sé, la danza del sol, ¿no? En Fátima, o en otros, ¿no? Ahí hay momentos en que parece como que Dios dice, bueno, ahora os vais a enterar, ¿no? Y patapum, ¿no? Respetando nuestra libertad, pero sí que nos da pues eso, ¿no? O sea, un milagro, ¿no? Una acción extraordinaria. ¿Cómo lo contempláis los científicos católicos, este fenómeno de los milagros? ¿No? Bueno, por poner, digamos, al fenómeno de los milagros en contexto, nos subimos un poquito más para arriba y tenemos que distinguir entre un Dios deísta, con D de dedo, y teísta, con T de Tarragona. Un deísta sería aquel Dios que echa a andar el mundo, el Dios relojero que echa a andar el mundo y luego se despreocupa de él. Ese no es el Dios de los cristianos, el Dios de los cristianos es un Dios providente. Entonces estaríamos en el grupo de los teístas, con T. Entonces, ¿Dios actúa? ¿Cómo actúa? Pues básicamente por dos caminos, por la providencia y por los milagros. La providencia sería este actuar, este día a día, de manera sutil, una vez más, que para el que es creyente, cuando está en oración, y esos propósitos, afectos, inspiraciones que a veces nos llegan en esta conversación con Dios, que no deja de ser otra cosa que la oración, pues esa inspiración, esos propósitos, esos afectos, tú lo ves como una acción de Dios, una providencia de Dios. El que no es creyente lo ve como una casualidad, ¿no? Claro. Pero bueno, nos movemos en este aspecto de la sutileza. Es una manera que tiene, la manera normal que tiene Dios de actuar. Dios nos susurra. Exactamente. Nos inspira suavemente. Exactamente. ¿No? Y curiosamente, sería para otro capítulo también, la ciencia sí da el marco para que a nivel científico, esa actuación de Dios pueda darse, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Lo tratamos en el siguiente. Lo dejamos entre Entonces quedamos ahí, digamos, la providencia sería otra, la forma normal de actuar Dios, y luego tenemos el tema de los milagros, donde son momentos puntuales. Afortunadamente, en el caso de milagros físicos, por ejemplo la danza del sol que comentaba en Fátima, pues son puntuales, porque si no fueran puntuales no habría ciencia. Si las cosas en vez de caer subieran o bajaran dependiendo del momento, pues difícilmente podría hacerse una ley de la gravedad, por ponerte un ejemplo. Entonces, en los milagros hay que distinguir varias cosas. Primero, y eso lo hemos visto también en los evangelios, siempre que tiene lugar un milagro, no es por exhibicionismo, por así decirlo, sino hay un motivo. Entonces, casi más importante que el propio milagro en sí es por qué Dios se ha revelado de esa manera en ese momento. En el caso de Fátima, los secretos de Fátima y tal, puede ser para que nos fijemos, para que claro, es decir, hay algo que nos quiere transmitir, ¿no? Entonces, ¿se pueden explicar los milagros desde el punto de vista científico? No, porque no es que se rompan las leyes de la ciencia, las leyes de la física, sino, como decía Santo Tomás, quiero recordar, es una amplificación de las leyes, que en un momento dado el Sol a un giro, como parece ser que ocurrió en Fátima. Eso no quiere decir que todas las leyes de la mecánica celeste se cayeran en ese momento, sino simplemente había una amplificación en un determinado momento, en un determinado astro que era el Sol, que permitió hacer aquello, ¿no? Entonces, y efectivamente hay muchos tipos de milagros que la ciencia no es capaz de explicar. Milagros de sanación, de los que pueden ocurrir en Lourdes, milagros eucarísticos, de la sagrada forma con sangre, que parece ser que es sangre. Entonces, tejido cardíaco, del grupo, ¿no? de la sábana santa, ¿no? Claro. Del grupo sanguíneo, ¿verdad? Efectivamente, entonces son cosas que la ciencia no puede explicar. Tampoco a mí personalmente me preocuparía tanto que llegara un momento en que la ciencia fuera capaz de explicar aquello que ocurrió, porque no es lo mejor no es quedarse en el milagro en sí, sino es como toque de atención. Claro, Dios ha tocado la campana, ¿verdad? Claro, y no voy a quedar ¿ha tocado la campana o no la ha tocado? ¿Ha sido Dios o no? Sino, a ver, ¿por qué me ha tocado la campana? Y eso quizás es lo más importante. Y al final el católico no puede ver a los milagros como algo... No vivimos todo el día de milagros, ¿verdad? Claro, no vivimos todo el día de milagros. Que Dios lo pone cuando cree que tiene que... Pero por otro lado también tenemos que estar abiertos. Claro. Al final, cuando vamos a misa,
está ocurriendo un milagro, en la transustanciación. Diario. Claro, el pan y el vino se convierte en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Y eso es un milagro, porque la ciencia nos lo explica y está ocurriendo ahí cada día. Muchas veces, desgraciadamente, no nos damos cuenta ni saboreamos la presencia real de Jesucristo, ¿no? Ahí, ¿no? Y no sabemos saborearlo realmente como... Eso la ciencia nunca lo podrá explicar, la ciencia nunca tiene por qué ni tiene por qué, ¿no? Su ámbito de actuación y tiene de ámbito de fe y de revelación, ¿no? Claro, entonces... Sí, perdona. Sí. No, perdona, simplemente quería concluir diciendo que efectivamente los milagros existen bueno, es algo que trasciende el ámbito de... Porque aparte, uno de los puntos clave del método científico es que un fenómeno se pueda reproducir. Es decir, yo lo puedo repetir tantas veces como quiera en un laboratorio o donde sea. Un milagro no se puede repetir, ¿no? Entonces, no es un campo de la ciencia y sobre todo quedarme con eso, es decir, si Dios se ha manifestado de esta manera, de una manera más visible, ¿por qué es? Yo creo que tenemos que quedarnos con esa reflexión. Pues la idea de Dios, de nuestra madre, ¿no? La Virgen, que también parece que utiliza esa técnica, sí, ¿no? Porque su hijo pues, lo permite, ¿no? Pero que también la Virgen pues, nos ofrece muchas manifestaciones inexplicables, ¿no? En muchas apariciones marianas, ¿no? Oye, pues Enrique, muchas gracias. Yo creo que este tema lo vamos a continuar de alguna manera en el próximo capítulo porque se me han quedado cosas en el tintero. Perfecto. Por tanto, te invito a la semana que viene. Un placer.